Voy a hacer algunos comentarios introductorios tipo personal, ya que Carlos hizo algunas infidencias, yo voy a hacer también algunas. La primera es agradecer a los que me invitaron a participar acá, porque no sé si están seguros de qué yo podía aportar en un tema de estas características vinculado a la comunicación. La segunda cuestión es que lo hago sentado porque no tengo PowerPoint. Y a lo mejor vamos a volver entonces a los esquemas más originales de la comunicación, que es la cosa estrictamente verbal, de poder establecer un vínculo. Bueno, está la parte seria que inventé porque no tenía el PowerPoint. Y en esto de revisar algunas cuestiones vinculadas al tema de la comunicación, yo recordé ayer una anécdota que tiene poco más de 30 años, y estoy hablando del año 84-85, el INTA, después de transitar la Argentina la época de la dictadura, vino la democracia con el doctor Alfonsín, el INTA fue intervenido, por primera vez en su historia el INTA fue intervenido, y el interventor era el ingeniero López Aubidet, técnico de INTA Balcarce, que había tenido también cargos políticos y había ocupado otros cargos políticos en el Ministerio de Agricultura. Y López Aubidet fue el autor intelectual de probablemente el proceso de transformación institucional más grande que tuvo el INTA, que para los más jóvenes pueden buscarlo ahí haciendo referencia a un nombre vulgar que era el INTA 2. Como que estaba un INTA 1 desde el año 56 hasta el 86 y un INTA 2 a partir de ahí. Y López Aubidet lo primero que hizo es recorrer todas las estaciones experimentales. Y yo era un muy joven director de Alto Valle. Y apareció López Aubidet de recorrida, de visita por Alto Valle. Y se apareció la prensa del lugar a hacer la nota con el presidente del INTA, que normalmente no es tan fácil que llegaran a esos lugares tan alejados de Buenos Aires. Entonces yo, con bastante preocupación, porque había algunos periodistas que yo los había, insidiosos, tómenlo así, lo alerté a López Aubidet que estaba la prensa local, y López Aubidet era la primera vez que iba para allá y no conocía absolutamente nada de la cosa cotidiana del desempeño de una economía de esas características y de una institución como la nuestra ubicada allá. A lo cual me dijo: pues no te preocupes, que yo voy a hablar de las mariposas. Y abrió la puerta e hizo pasar a la prensa. Habló, dijo todas sus cosas, qué sé yo, y yo creo que todavía sin haber terminado mi cara de sorpresa, López Aubidet me explicó qué era el tema de las mariposas. El tema de las mariposas hace relación a un cuento de un científico especialista en mariposas, que lo invitan a un congreso internacional, y es el primer orador de ese congreso, y cuando lo presentan, resulta que el señor descubre que en realidad era el Congreso Mundial de Elefantes. Y él era especialista en mariposas. Entonces lo primero que se le ocurrió es describir elementalmente el elefante, lo estoy haciendo corto el cuento. Entonces el paquidermo de no sé cuántas toneladas, la trompa larga de color gris, a menudo sobre este paquidermo se posan mariposas. Las mariposas, y a partir de ahí desarrolla su conferencia de las mariposas. En realidad lo que López Aubidet estaba diciendo es que cada uno habla de lo que sabe o de lo que puede. Y finalmente hace exactamente eso, más allá del enfoque o de la perspectiva que haga a su disertación. Y yo voy a tomar, para conversar un rato con ustedes, más que llamarlo esto una charla, una conversa tranquilo, voy a tomar algunas de las palabras que utilizaron los muchachos y alguna que utilizó Taboada, que habló del indicador de impacto. Y yo voy a tratar de conversar con ustedes sobre otro tipo de impacto que generan las comunicaciones científicas o el proceso comunicacional vinculado a actividades que impactan sobre el desarrollo científico y tecnológico de cada uno de los que trabajamos en INTA. Y lo voy a hacer contándole hechos reales, con algunas limitaciones en su caracterización, pero sobre hechos reales. Hace unos cuantos años atrás, un técnico de una prestigiosa institución argentina, integrante de un grupo de trabajo, reconocido investigador,
presentó en un congreso internacional de especialistas en Estados Unidos un trabajo que consistía en determinar o describir una especie de insecto que por primera vez se detectaba en un área productiva de la República Argentina. Y lo presentó y tuvo un impacto muy interesante en el Congreso por la calidad de trabajo, porque era la primera vez que se detectaba ese insecto en el área productiva, era la primera vez que se detectaba ese insecto en la Argentina. Imagínense que esto trajo algunas de las cosas que se han descrito de visibilidad, reconocimiento, prestigio, etcétera, etcétera. Pero hay un impacto que no quedó nunca escrito, y es que la estrategia de la República Argentina para proceder a la comercialización de las frutas que afectaba a ese insecto era justamente el argumento más fuerte, era que no tenía registro físico en la República Argentina. Esto generó dos problemas. El primero, unos cuantos millones de dólares de pérdidas porque ese producto dejó de comercializarse. Y el segundo, generó una convulsión, bueno, a lo mejor yo lo estoy dramatizando mucho, pero una situación muy compleja en las relaciones interinstitucionales entre que conducen las políticas y estrategias en el país y quienes conducen la ciencia y la tecnología en el país. A raíz de eso, y ahora sí en el marco de las infidencias, yo era en ese momento vicepresidente de SENASA y tuve que hacerme cargo con la cola puesta en esa silla de qué es lo que estaba pasando. Entonces mandé un mail a las 3 o 4 organizaciones científicas vinculadas a esta problemática, diciéndole que yo les proponía que diseñáramos alguna estrategia con algunos elementos muy básicos de diseños protocolares para que cuando tuviéramos que comunicar este tipo de resultados o de logros científicos, pudiéramos evaluar la oportunidad en la cual esa publicación se iba a hacer. Y esto lo digo con énfasis porque no estoy hablando de secreto, estoy hablando de oportunidad de la comunicación. Porque lo que no se puede sacar, no se puede desconocer, no debiera desconocerse que el resultado de cada uno de los trabajos que nosotros hacemos tienen un impacto y consecuencias sobre decisiones políticas, estrategias comerciales y sociales. Y ahí voy a poner también un indicador y pido disculpas porque estoy robando conceptos de ustedes, y es que Miguel dijo, como el INTA somos una institución de generación de tecnología, en realidad lo que estamos haciendo es producir problemas para la gente. Bueno, yo quiero que sepan que a veces no producimos soluciones para la gente y a veces producimos problemas para la gente, como fue este caso, que impactó directamente sobre la economía de los productores que exportaban este tipo de productos que luego al verse afectados. Entonces, hablando con Norma, decíamos, bueno, estuvo bien la oportunidad estuvo bien, digamos, publicarlo. Bueno, probablemente en tiempo y forma, no. Probablemente desde el punto del recurso científico, sí. Porque de ninguna manera estamos hablando de ocultar o de secreto, sino que estamos hablando de oportunidad. Y yo voy a hacer mención a un pequeño párrafo, sacado literalmente de una publicación de Mario Bunge, científico y filósofo de la ciencia argentina, que con respecto a este tema dice lo siguiente, en uno de sus trabajos. Aun cuando por razones políticas o comerciales se mantengan en secreto durante algún tiempo unos trozos del saber, deberán ser finalmente comunicados, en principio para que puedan considerarse científicos o logros. Sin embargo, muchos científicos consideran el secreto como enemigo del progreso. Esto solo es así si la política y la estrategia fuera el secreto. Entonces lo que yo quiero, insisto, porque hasta el día de hoy esa situación no la hemos logrado corregir. Yo insisto, yo mandé este mail y también en el marco de las infidencias, de este tipo de charlas que pretendo sea sumamente cordial entre todos, yo mandé ese mail y muchos estuvieron de acuerdo con lo que yo decía, pero muchos más estuvieron en desacuerdo, sobre todo los de INTA, mis amigos y mis compañeros, que me mandaron unos cuantos mails acusándome de censor, represor y no sé cuántas cosas más.
Yo insisto en esto, insisto en dar un pequeño debate interinstitucional porque los impactos de esa noticia fueron lo suficientemente importantes como para que no miremos para otro lado y escondamos los problemas bajo la alfombra, sino para que tomemos soluciones con un grado de racionalidad y análisis político y estratégico previamente. El tema del que yo estoy hablando en realidad es de estrategias y políticas y fundamentalmente, y ahora estamos todos hablando de esta historia con el tema de los análisis de los precios, estoy hablando de sistemas complejos, porque las políticas y las estrategias tienen diferentes rumbos, diferentes orientaciones y fundamentalmente tienen visiones políticas totalmente a veces contrapuestas y de hecho estas decisiones están involucradas con intereses de tipo personal. Y ahora voy a llevar a otro tema la comunicación y voy a asociar intereses personales, institucionales y secreto. Después de no sé cuántos años, muchos, y con un aporte fundamental del INTA, a través del doctor Rivenson, que transformó la vacuna antiaftosa con un componente oleoso y generó esto una de las herramientas más importantes para el control de aftosa en la Argentina. Se logró en el año 2000 que la Argentina tuviera un reconocimiento internacional como país libre de aftosa. Esto, más allá del reconocimiento de las instituciones, de toda la gente que trabajó, tiene un impacto superlativo en el proceso comercial. Ustedes saben que en la comercialización de carne hay un circuito aftósico y un circuito no aftósico. Entrar al circuito no aftósico es aproximadamente multiplicar por 10 la balanza comercial. O sea que la Argentina pasaba a dar un escalón fenomenal de ser considerada internacionalmente por la OIE como libre de aftosa sin vacunación todo el país. Esto fue exactamente el 25 de mayo del 2000. En julio del 2000, un señor de nuestro país contrabandea animales de Paraguay infectados con aftosa y se genera, por supuesto ocultamente, la palabra contrabandeo la estoy diciendo no registrado, no. Entonces se genera a partir de ahí una diseminación de la enfermedad impresionante que llegamos a tener nuevamente miles de focos de aftosa en la República Argentina. Esto fue secreto. Y como todo secreto, reventó en algún momento. Pero esto fue secreto. Y cuando digo que fue secreto, el Consejo Directivo del SENASA, con un acta secreta, decreta que no se comunica la situación de la aftosa en la República Argentina. Con lo cual, cuando esto finalmente sale a la luz, genera una reacción en los mercados mundiales que se ve agravada no solamente por el cierre de mercado de millones de dólares que hasta el día de hoy no han podido ser cuantificados, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben, por ejemplo, que el año pasado logramos abrir, después de 12, 14 años, el comercio con Estados Unidos, desde el punto de vista formal, porque desde el punto de vista real todavía no se ha podido vender un kilo de carne porque ahora han cambiado las condiciones pararancelarias. Entonces, este tipo de comunicación, este tipo de decisiones es otra decisión que no tiene nada que ver con la otra que es libre, que cada uno va y diga lo que quiera. Acá el secreto, y el secreto trae finalmente también otro tipo de impactos. Nuevamente se perdieron mercados, nuevamente se perdió comercio. Y acá sí agrego yo el tema de los intereses, porque quien define esta política eran quienes comercializaban carne. Y si la Argentina pasaba en 60 días nuevamente a ser país con aftosa, se perdía mercado, que se perdieron inevitablemente después, pero quiero decir, la lógica era de quienes decidían, eran los que producían y comercializaban carne en la República Argentina. Toman esta decisión y nuevamente se producen errores de esa magnitud. ¿Estuvo bien no publicar, no comunicar? No estuvo bien. ¿Fue oportuno no publicar esto? No, de ninguna manera. Se perdió más que si hubiera habido. Se tardaron 3 años más en recuperar el estatus. 3 años más. Cuando digo 3 años, cada uno de ustedes tiene que imaginarse el Estado poniendo plata, los profesionales, las instituciones,
los productores, el comercio cortado, imagínense de qué estoy hablando. Y entonces en el 2002, 2003 se recuperó el estatus. 2004, nuevo contrabando a la provincia de Corrientes de animales que vienen de Paraguay. Otra vez foco de aftosa, y quienes en ese momento conducíamos el SENASA, el doctor Amaya, si muchos jóvenes no lo conocen, es un técnico de INTA de toda la vida, becario de Bariloche en el año 60 y pico, hoy jubilado, y Jorge fue el presidente de SENASA, fue vicepresidente del INTA, fue director nacional del INTA, y Jorge decide, vamos a hacer exactamente lo contrario, vamos a comunicar esto automáticamente y blanqueamos todo esto a nivel mundial. Y así fue que se hizo. Y en 48 horas comunicamos a todo el mundo que la Argentina nuevamente tenía un foco de aftosa. Pero eso obliga a aplicar las reglas internacionales del manejo de la enfermedad. Conclusión, tuvimos que sacrificar 4.000 animales vacunos en un país que estamos hablando de 2004, apenas recuperación de la situación social, económica, de la crisis del 2000 al borde de la disolución nacional. La Argentina mató 4.000 vacas con situaciones, ¿se acuerdan de los robos de carne en los trenes, Rosario, toda esa historia? ¿Qué hicimos? Transmitimos una imagen de solidez espectacular. Esa comunicación fue realmente estratégica y espectacular. ¿Sirvió desde el punto de vista comercial? No, nos volvieron a cerrar igual, porque cuando aparece la aftosa te cierran el mercado. Entonces, en ambos casos se genera, la comunicación genera situaciones que nos dejan interrogantes muy profundos para ver qué y cómo se hace y qué y cuándo se dice. Y lo veo a Máximo acá, que fue el primer tipo que cuando yo asumí en la presidencia de INTA se me sentó a decir, Carlos, tenemos que hacer una comunicación en crisis, porque frente a las situaciones de esta naturaleza o algunas otras institucionales, nosotros no tenemos ningún mecanismo, cosa que después lo hicimos, funcionó a medias, pero por ignorancia mía, porque no les daba bola, y ese tipo de cosas. Después quiero hacer algunos comentarios. Bueno, síntesis, lo del rifle sanitario, un desastre, y los resultados económicos también un desastre. Ahora, fíjense que estoy hablando de dos desastres con estrategias totalmente opuestas, ¿no? Voy a hacer un tercer mención a un caso no argentino, internacional, crisis alimentaria mundial, 2011, se mueren 32 alemanes, y el gobierno de Alemania dice que se mueren por una presencia de Escherichia coli en pepinos españoles. Y esto se comunica oficialmente y se comunica formalmente por todos los medios de comunicación y se firma el gancho por el más alto nivel del gobierno alemán. España entra en crisis interna, en revisión de todo, absolutamente todo, descartan que los pepinos españoles, pero claro, en los españoles diciendo que se descartaba, que se finalmente, síntesis. Esto duró 2 meses, los españoles perdieron 200 millones de euros semanales, todavía están recuperando imagen de algunos productores de hortalizas de España, los alemanes a los 60 días reconocieron que se habían equivocado y que en realidad de lo que se trataba era de brotes de semillas que habían venido de Egipto, pero que se habían producido en Alemania, y los brotes se habían comercializado en restaurantes en Hamburgo, que eran donde eran los 32 muertos. Pero además trajo otras condiciones que se las voy a mencionar rápidamente para que vean la magnitud de lo que significa asociar comunicación con política, estrategia y comercio. Rusia, frente a esto, le prohibió la importación de verdura fresca a toda la Unión Europea. Qatar cerró España y Alemania. Austria y Bélgica restringieron a España. En 60 días se armó una crisis que hasta el día de hoy no ha podido ser evaluada económicamente, porque además está la evaluación de los 32 personas que murieron, más de los 1.600 afectados que requirieron de atención médica, bueno, por suerte no fallecieron. Otro comentario de esa naturaleza. Ahora, y para ir haciendo más breve, porque me estoy poniendo latoso, les voy a hacer algunos comentarios de la prensa argentina que impacta
directa o indirectamente sobre el trabajo de los técnicos de INTA vinculados al desarrollo científico o al desarrollo tecnológico de algunas economías regionales. Ustedes saben que una de las situaciones que últimamente ha tenido complejidades de todo tipo ha sido la producción de peras y manzanas en la zona del Alto Valle, y un saludo para la gente de Alto Valle que están escuchando. Y una de las principales situaciones que generan las plagas es la presencia de Carpocapsa. Para los que están más fuera de la cosa, es el gusano de la pera y la manzana, que genera un daño económico muy importante, como todas las plagas pasando determinado umbral. Bueno, en el Alto Valle hay una situación complicada, pero les voy a leer muy cortito. Bueno, el año pasado Brasil, que es nuestro principal comprador de manzanas, Brasil cierra el mercado y cierra la frontera, y se quedan cientos de camiones de fruta del valle en la frontera sin poder pasar a Brasil. La negociación con Brasil duró 3 meses, y el resultado de las negociaciones, que nos tranquilizaron y nos pusieron contentos a todos, fue endurecer todos los sistemas de control para poder seguir exportando a Brasil. Ahora voy a explicar por qué. ¿Qué sacan? Diario local de Río Negro. El 3 de octubre del 2015, titular: unas 17.500 hectáreas de frutales quedaron sin podar. La falta de esta tarea cultural prevé serios problemas sanitarios para la próxima temporada. Brasil en alerta. Pero la poda en el Alto Valle tiene secuelas sobre la sanidad, por lo tanto habrá que esperar mayor presencia de Carpocapsa, plaga que determinó el cierre de la frontera comercial con nuestro principal importador, Brasil. Y hoy Brasil tiene todo el derecho a exigir que no entre a su territorio. Esto es el 3 de octubre del 2015, si quieren entrar, Diario Río Negro. Fíjense el impacto de esto. Fíjense el impacto sobre los equipos de entomólogos y técnicos de Alto Valle que están trabajando en el control de la plaga, en donde ni siquiera se los menciona. Fíjense el impacto sobre el sistema sanitario del control argentino de SENASA, que tiene su regional en General Roca y que trabaja con todos los equipos técnicos para poder exportar no a Brasil, sino a cerca de 100 mercados en el mundo. Y esto es una comunicación hecha por un medio de comunicación nuestro, por argentino. No es que los brasileños dijeron que no. Esto que se dice acá, ¿no es así? Sí, es así. Es exactamente así. ¿Y Brasil por qué tiene derecho a decir? Porque Brasil el año pasado se declaró internacionalmente libre de esta plaga. Entonces, refuerza su derecho a decir, no quiero que Argentina me contamine. Pero desde el punto de vista de la transmisión del mensaje, de la estrategia de la comunicación, esto es al menos para charlar un rato si vale la pena, si no vale la pena, si este es el mensaje o si este no es el mismo mensaje. Hoy se está produciendo algo que puede terminar en estas situaciones más o menos igual, y es que la aparición de otra enfermedad, que es el HLB, que es el greening, en citrus, y se ha detectado en los últimos tiempos en Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Esto lo dejo solamente para el que tenga interés. Se está empezando a comunicar institucionalmente, lo está haciendo el INTA, lo está haciendo el SENASA, los análisis los hace el INTA, se comunican. Por ahora vienen plantas de traspatio, la gente que pasa la frontera se trae el limón o el citrus de Brasil y lo pone en el fondo de la casa para tener la fruta ahí, pero ahora está apareciendo en cuestiones comerciales. Pero no hay ninguna detección de absolutamente nada en el NOA, con lo cual está generando una situación de tensión comercial entre la Mesopotamia y el NOA. Y el NOA está pidiendo la instalación de barreras internas de un alto costo de mantenimiento para que no pase fruta de la Mesopotamia al NOA y afecte la fruta de ellos que está libre de esta plaga. Fíjense la forma como uno podría elaborar una forma de comunicación de un hecho real que genere una limitación en el impacto económico, social o en el impacto de la noticia per se, digamos, cómo manejar este tema de la comunicación. Yo sé que no estoy ayudando mucho, como sí hicieron los muchachos aclarando cosas, yo estoy dejando interrogantes para que cada uno se dé cuenta de que cuando decimos o hacemos algo, eso genera una situación de impacto. Un último comentario, yo agradezco haber escuchado a los dos colegas participantes anteriores porque me desasné de un montón de cosas y me acordé del RIA, porque acá alguien fue becario en el 86, pero yo fui contratado en el 74, calculen ustedes esta historia,
Y me acordaba del RIA, que no sé si seguirá siendo hoy igual así, que era una revista muy modesta, muy tapa un poco de cartulina, que sacaba las publicaciones y como tardaba tanto, en esa época hasta 3 y 4 años, se ponía la fecha de presentación. Y se ponía la fecha, no sé si seguirá siendo así, fecha de presentación se pone ahora. 3 o 4 años ustedes pueden revisar las primeras RIAs. Esto hace a la dimensión institucional de decidir líneas de política sobre el tema de la comunicación, fundamentalmente la comunicación científica, y de dónde deben ir los recursos, porque si nosotros tardamos 4 años en un proceso de globalización como ha transformado las comunicaciones de hoy en el mundo, se acelera la posibilidad de que los técnicos jóvenes utilicen las herramientas truchas que se están dando ahí. Si nosotros tardamos 4 años en publicar a la gente nuestra, estamos dando lugar a que la gente nuestra busque otras expectativas y otras formas de comunicación. Y me alegra mucho ver que RIA es capaz hasta de decir que no a sus propios integrantes del comité editorial, y digo que me alegra en el buen sentido, porque le da un marco de seriedad y de solvencia a las decisiones de la política editorial de la revista RIA. Pero también quiero dejar un mensaje de preocupación fundamentalmente a Juan Manuel y a Máximo, para que, bueno, lo hago porque ustedes tienen más ganas de trabajar que yo a esta altura, y es que hay que revisar algún grado de estrategia institucional, de ordenar el tema de las comunicaciones. Las hacia adentro ya son casi folclóricas, pero las hacia afuera, porque hoy hay un montón de revistas de INTA y un montón de boletines que están sacando información para afuera que no pasan por ningún sistema de control, ni de pares, ni de individuos, ni de nada, digamos, no pasa nada. Y se publica. Yo no estoy diciendo que esté mal, yo estoy diciendo que hagamos un sistema que nos permita estructurar un mecanismo de autocontrol institucional que asocie el contenido de lo que se dice en función de la estrategia institucional. Lo que voy a decir ahora es probablemente una gansada, pero lo quiero dejar como elemento para el análisis. Con el sistema que hoy hay, que hoy existe, y estoy hablando del sistema de las experimentales, la gente que tiene menos acceso, la gente que tiene más dificultades, los que están más lejos, una cosa es castelar, otra cosa... Quiero hablar de la realidad del INTA. Es probable que pueda haber grupos de investigación, es probable que pueda haber grupos de investigación que publiquen determinada cosa en contra de un grupo de investigación similar que está trabajando con la misma cosa en otro lado. Y esto sería, bastardamente dicho, escupir para arriba, pero sería de un costo institucional altísimo. Como la comunicación tiene que ver con el riesgo y el riesgo de la comunicación, yo les propongo que revisen y que hagamos una propuesta y que hoy, quienes estamos trabajando, colaborando con Héctor Espina en armar un proceso de conducción de estrategias institucionales, tengamos la oportunidad de revisar el tema de las comunicaciones desde esta humilde posición, no de ponerme a ver si la comunicación está tal o cual, sino de armar un sistema que garantice la seriedad total del INTA en cada una de las cosas que dice, no solamente de una de sus herramientas, sino de todas las herramientas que se utilizan. Porque además, esta herramienta, que está tan plagada de cosas que la benefician, tiene una dificultad a mi juicio, para instituciones como la nuestra, que son los procesos de vinculación y de diálogo social, extensión, transferencia, como quieran llamarlo, en todos lados, porque sí publicaría investigación en extensión, pero no publicaría los procesos de extensión en términos de su realización cotidiana. Y eso sí se hace en las revistas de las estaciones experimentales, y ahí también hay que meter pares, y ahí también hay que meter sistemas de, yo le llamo control, no me gusta mucho, pero de monitoreo, de chequear un poco, de tener un poco un sistema mucho más armónico, más igualitario y de igualdad de oportunidades y más cosas así. Hasta acá llegó mi amor, yo espero que le haya servido un aporte totalmente diferente, más bien producto de la praxis del trabajo y un incentivo a toda la gente que publica y que siga publicando en el INTA y fundamentalmente a los jóvenes. Y así como uno puede hacer un análisis crítico de esto, yo quisiera también un breve comentario de un pequeño hecho que nos pasó cuando en el año 2011 inauguramos el laboratorio del INTA en el exterior, el Lavintex, en Francia.
y en el acto académico de puesta en marcha de la presencia de la Argentina del INTA, los franceses nos sorprendieron con un análisis de las publicaciones, de los últimos 5 años de las publicaciones nacionales e internacionales del INTA. Y ahí, yo no me acuerdo todo porque es muy, muy lindo todo lo que pasó, pero sí 2 o 3 cuestiones. La primera era el país, eran los trabajos del INTA, me ayuda si me equivoco mucho, los trabajos del INTA eran los más mencionados por el sistema científico chino versus el INTA respecto a toda América Latina. El segundo era Brasil. El sistema científico chino, estoy hablando del año 2011, replicaba o hacía mención a trabajos de América Latina, fundamentalmente del INTA. La segunda cuestión es que a veces nos ven como los malos, los duros, los no sé qué, los montados arriba del caballo. El INTA era la organización del sistema científico que más trabajaba con el sistema universitario, comparándolo en términos porcentuales de los pesos institucionales. Cuánta gente había en el INTA, y con el 80% de los trabajos se hacían con el apoyo, la colaboración, la participación del sistema universitario argentino. Y el tercero es que en el ámbito de los aspectos científicos que abordábamos, el INTA era la institución que superaba lejos a Embrapa, más allá de todo lo que vos presentaste de Embrapa, que ya sí, en la publicación de los temas que nos estábamos haciendo los proyectos de investigación en Francia. Así que son buenas las charlas en donde nos miremos fijamente y nos critiquemos fijamente, pero no nos lleguemos a matarnos, porque en el fondo para afuera somos bastante buenos, con alto nivel de reconocimiento internacional, y sigamos creciendo. Y algunas de las cuestiones que se presentaron acá no tienen que ver con INTA, tienen que ver con las diferencias de los países desarrollados con los subdesarrollados. Y estas diferencias hacen hasta la incursión en el sistema científico y tecnológico. Cuando a nosotros nos dicen $80.000, nos ponemos nerviosos para ver cómo se paga en la Facultad de Agronomía o en el INTA una cosa. Bueno, esto es nada en ninguno de esos lugares. A todos muchas gracias por escucharme, muchas gracias a ustedes por participar y darme todos esos elementos. Gracias.